Si quieres saber cómo descargarte el Total War Arena paso a paso, quédate en este video porque te lo voy a explicar incluso aunque todos sus textos estén completamente en chino. Vamos con la intro, vamos con el video. Bienvenidos espartanos, una vez más a este canal donde les voy a explicar, como les dije, paso por paso cómo descargar el Total War Arena para su PC, para que ustedes también puedan disfrutarlo y seguramente si lo intentaron se encontraron con muchas trabas ya que es un juego que está exclusivo para el mercado asiático y no está muy difundido en el mercado occidental, entonces todos los textos están en chino. Como podemos ver acá en el link que les voy a dejar justo abajo van a tener la entrada a esta URL donde van a entrar y se van a encontrar todo en chino. Si no saben más o menos cómo traducir así por arriba los textos posibles de la página, simplemente tienen que darle clic derecho, traducir al español y Google lo va a hacer lo mejor que pueda. Pero bueno, supongamos que funciona. Vamos entonces a elegir la opción azul derecha, esta, Download. Bien, nos va a abrir otra pestaña donde nos van a dar dos opciones. Tenemos descarga por el lanzador o descarga full version. Lo que yo les voy a recomendar es que vayan por la descarga del lanzador, que es esta misma de por acá. Lo descargan y una vez que lo descargan, que no pesa absolutamente nada, pesa unos cuantos megas, simplemente lo tienen que instalar. Para instalarlos como cualquier otro tipo de programa, sin ningún tipo de problema ni cosa rara, no les va a pedir absolutamente nada raro. Instálenlo, es seguro, yo lo tengo y yo lo uso. Es simplemente el launcher del juego por el cual a través vamos a instalar el juego. Así que muy bien, les va a aparecer básicamente este cuadro donde tienen que darle clic acá para aceptar los términos, elegir la ubicación destino donde quieren instalar el launcher y el juego futuro. Yo les recomiendo que sea un disco que tenga al menos un mínimo de 10 GB de espacio disponible. No menos que eso, ya que el juego pesa unos 7 u 8, para tener un margen 10 está perfecto. Usualmente, seguramente ustedes tienen acá el disco local C. Yo elijo el disco local F, que es un disco personal que tengo yo, que usualmente tengo con más espacio. Así que bueno, una vez que hacen eso, le dan clic y se les va a instalar el launcher. Yo ya lo tengo instalado, así que no le voy a dar clic, pero una vez que lo hagan les va a aparecer una barra de color fluorescente que se va a ir llenando y no va a tardar más de 10-15 minutos. Muy bien gente, una vez que ya tengan instalado el launcher, que es básicamente esta interfaz que están viendo acá, básicamente lo que pasa es que está completamente en chino, como era de suponerse, y seguramente este recuadro a ustedes les va a aparecer en gris porque no van a tener el juego instalado. Lo que ustedes van a tener que apretar es aquí arriba. Este botoncito que está acá arriba lo apretan. Y acá me aparece mi mail y mi contraseña con el cual yo estoy logueado, pero a ustedes les va a aparecer en vacío. No intenten poner nada acá. Básicamente ustedes lo que tienen que poner es acá. Este botón de acá. Esto es para registrarse. Les va a dar dos opciones. Registrarse a través de celular, registrarse a través de email. Yo les voy a recomendar fuertemente que únicamente se registren a través de un email. Si no tienen un email o no quieren usar el suyo personal porque no confían en una plataforma china del otro lado del mundo que está perfecto, les recomiendo háganse un email aparte para este juego. Lo hacen en 2 segundos, simplemente crean un email nuevo y lo usan. Pero lo importante es que tengan acceso a ese email, porque lo que va a hacer la plataforma es comprobar de que somos nosotros. Una vez que nosotros damos clic acá, tenemos que escribir nuestro email, contraseña y abajo repetir contraseña. Esas son las tres cosas que tenemos que llenar en estos campos. Y luego tenemos que darle clic a este botón de aceptar los términos y condiciones. Una vez que hayamos hecho eso, esos 4 pasos, es decir, llenar estos 3 datos y darle clic al términos y condiciones, básicamente nos va a iluminar este botón rojo que tenemos aquí. Nosotros le vamos a dar clic a ese botón rojo y si todo está bien, lo que va a hacer la plataforma es enviar un mail de corroboración a nuestra casilla donde tenemos que entrar a nuestro email para verificar de que somos nosotros. Muy bien, para que se den una idea, el mail tiene que tener este tipo de interfaz. Básicamente está todo completamente en chino, pero bueno, básicamente identificamos que viene de el launcher en el cual acabamos de registrarnos. Y bueno, este es el mail para que se queden tranquilos de que a mí también me llegó. No tardó más de unos cuantos minutos, así que por las dudas estén atentos a eso. Y lo único que tienen que hacer es darle clic a este botón. Se abrirá una ventana al costado que diga que se aceptó su registro y que ya pueden loguearse en el sistema. Bien, una vez logrado eso, simplemente tenemos que venir acá, volvemos atrás,
ponemos nuestro usuario, ponemos nuestra contraseña y damos clic al botón rojo. Si se preguntan qué son estas dos casillas que están una acá al lado del otro, básicamente tenemos las dos opciones de... Esto, si mal no recuerdo, era para recordar la contraseña, yo lo dejaría. Y este es para iniciar la sesión automáticamente apenas se abre el launcher. Eso no cambia absolutamente nada, yo no lo dejo. Pero bueno, damos al botón rojo y básicamente ahora nos logueamos. Se les va a poner una imagen por defecto, creo que la pueden cambiar, pero tendrían que aprender chino para navegar a través de toda la interfaz. Y ya tenemos el juego listo y preparado para jugar. Pero nos falta un último paso. Cuando ustedes tengan esto, para poder jugar tienen que darle clic a esta casilla. Y una vez que lo hagan, básicamente, aquí, a mí yo ya lo hice entonces no me aparece, pero aquí va a aparecer un cuadrito blanco donde les va a pedir que creen un nombre de usuario para el juego, su nombre de jugador. Entonces no puede tener más de 12 caracteres, eso es importante que lo sepan. Traten de mantenerlo lo más sencillo posible y no se asusten si les salta el signo de exclamación de error cuando lo intenten. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de que en nuestro lenguaje palabras que para nosotros son normales, en el idioma chino están consideradas como ofensivas y no las van a permitir. Entonces simplemente busquen diferentes combinaciones de un nombre de usuario para poder, hasta que cuando le den clic al botón violeta que esté del lado derecho de ese recuadro blanco, les salga como correcto, les salga bien. Una vez que hayan hecho eso, les va a aparecer una tilde azul, simplemente lo cierran y ya debería estar listo este check para poder empezar. Una vez que hacen eso, ingresan al juego. Pueden entrar al juego, lo pueden jugar y ya está, ya pueden disfrutarlo. Pero primero quiero que agarren y entren y prueben si funciona. Si no funciona, simplemente me dejan en los comentarios qué está pasando y tratamos de solucionarlo en conjunto, trato de darles una mano. Ahora, si funciona, seguramente se habrán dado cuenta de algo. El video está completamente en chino. Y sí, lo está. Pero, justo en el primer comentario de este video, te voy a dejar como comentario fijado el link al siguiente video de esta serie. ¿Por qué? Si vos sos una persona que de repente sabe hablar chino, sabe leer chino, ya está, no necesitas más nada, podés disfrutar del juego, me mandás un mensaje, me escribís en los comentarios que querés armar un Discord y empezamos a mandarle partidas online. Pero si sos como yo o como cualquier otra persona de la mayoría hispanohablante que no conocemos, no sabemos hablar ni escribir chino, ¿qué hacemos nosotros? Lo traducimos. Para eso les voy a dejar el video del paso a paso de cómo traducir este juego. Y es el video que les va a aparecer como segundo de esta serie, de esta lista de reproducción. Y se los voy a dejar justo en el primer comentario fijado de este video. Así que, primero, 3 cosas. Dale like al video, si ya está. Suscríbete al canal si te sirvió, si pudiste abrir el juego y te sirvió la descarga. Y último, entra al link que voy a dejar en el comentario, porque ahí va a estar el siguiente video de esta serie, donde vas a ver el paso a paso. Así que nos vemos en el próximo video, espartanos. Espero que sea ese video de traducción y que estemos jugando juntos muy pronto.